Muy buenas tardes, o bueno, ya muy buenas noches para todos los asistentes. De antemano, pues me disculpo por el tiempo del inicio, dado que se presentó un inconveniente técnico por parte de GoToWebinar, pero ya menos mal se logró solucionar. Muy buenas noches a todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos en este webinar. Me gustaría saber, bueno, desde qué ciudad, desde qué país se están conectando con la finalidad de saber pues el alcance del webinar de esta noche. Igualmente les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y pues el día de hoy los voy a estar acompañando con respecto a este webinar, que la verdad es un webinar, digamos que diferente a comparación de todo lo que nosotros hemos realizado, dado que la idea con este webinar es que nosotros aprendamos sobre cómo nosotros podemos empezar a operar, a hacer trades a través de los mercados financieros, sobre todo de los estados financieros, cuando estamos hablando pues del mercado bursátil. Entonces, bienvenidos, saludo a Jaime, un saludo para ti Jaime que nos estás sintonizando desde la ciudad de Medellín, Colombia. Un gusto nuevamente tenerte Jaime. Y bueno, pues nada, vamos a dar inicio con este webinar. De una vez, pues ya la verdad, entrando más en tema, dado que al final de este webinar, Simón Barragán nos va a estar acompañando, no, gracias a ti, Jaime. Igualmente también voy hablando a Paola, que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá, a Andrea, que nos está sintonizando desde la ciudad de Lima, a Eduardo, que nos está sintonizando también desde la ciudad de Lima. Igualmente, bienvenidos a todos ustedes, buenas noches y pues nada, arranquemos con este webinar. Si les parece bien, igualmente les dejo, aquí están viendo una parte, no es de mi información, de la información del Distrito Financiero, pero bueno, vamos a empezar hablando de los estados financieros y nosotros cómo vamos a poder empezar a sacar beneficios al momento en que se publiquen estos consolidados financieros de las diferentes empresas que cotizan en Wall Street. Entonces, la idea cuando nosotros estamos hablando de una acción o de un título bursátil que nosotros queremos empezar a operar, debemos tener en cuenta en primera instancia en nosotros como traders cómo vamos a entender esa firma que nosotros queremos operar. Es decir, nosotros al momento en que elegimos una acción debemos tener en cuenta las características iniciales que a nosotros nos va a permitir tener esa posición en esa acción. En algunos casos, durante toda esta coyuntura del 2020, ¿qué es lo que nosotros hemos podido analizar? Que el COVID-19 ha sido el tema principal que ha marcado la continuación de la tendencia de los activos durante todo ese tiempo. Es decir, cuando nosotros hemos visto los activos financieros que han presentado crecimientos o devaluaciones durante toda esta primera parte del 2020, lo hemos analizado y lo hemos determinado de acuerdo al comportamiento digamos, de todo este tema de la pandemia. Entonces, claro, ¿qué implica eso? Hay algunas empresas que, digamos, tienen una ventaja competitiva o que presentaron una ventaja al inicio de todo este tema del COVID-19, que incluso en estos momentos está o puede continuar mostrando buenos resultados financieros. Entonces, claro, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Debido a toda esta situación, ¿cuáles son aquellas empresas que me van a brindar a mí tener una ventaja? Tenemos a farmacéuticas, digamos que en primera instancia, tenemos a Moderna, tenemos bueno, a Pathfinder, tenemos también a Biotech. Entonces, claro, son diferentes farmacéuticas. Tenemos a Johnson Johnson que tiene una vacuna, o digamos que a comparación de las demás, es una dosis única, que es una gran ventaja a comparación de sus demás competidores, porque las diferentes farmacéuticas están desarrollando vacunas contra el COVID-19 que son de 2 dosis, pero por parte de Johnson Johnson tenemos una dosis única. Entonces, claro, cuando ustedes van a elegir una empresa, ustedes tienen que tener en cuenta esos aspectos. ¿Cuáles son las ventajas que les está ofreciendo esa empresa? ¿Qué son, digamos que, esos puntos comparativos que ustedes pueden decir es revolucionario, nos puede brindar fuertes crecimientos? También ustedes pueden empezar a pensar, pueden empezar digamos, a determinar esas condiciones, que tenga una patente única, que tenga una marca que se destaque frente a todo el sistema internacional, que tenga una posición en los mercados, que sea también un activo privilegiado. Entonces, claro, ahí es donde nosotros vamos a tener esa primera característica y es entender las firmas o las empresas que nosotros queremos llegar a invertir.
Entonces aquí también les recuerdo, tenemos empresas que tradicionalmente han tenido como un buen comportamiento desde manera histórica. Entonces, claro, aquí tenemos a Tesla, tenemos a Amazon, tenemos a Google, tenemos a Apple, que son, obviamente estoy mencionando las principales, pero son las que tienen una mejor participación en los mercados financieros. Y si ustedes quieren elegir esas empresas, ustedes tienen que pensar cuál es ese valor agregado que les está dejando esas empresas. Sobre todo porque cuando estamos hablando del mercado accionario, de tomar posiciones en el mercado accionario, ustedes tienen que recordar que están llevándose la posición o se están llevando la participación de la empresa. Es decir, que con el reflejo de la empresa y lo que vaya a presentar la empresa es la manera como los va a afectar a todos ustedes, dado que la posición del activo, es decir, el precio del instrumento, va a poder empezar a subir o bajar de acuerdo a esas decisiones. Adicionalmente, cuando ustedes elijan una empresa que ustedes van a mantener una posición, independientemente si estamos hablando de las acciones reales o si estamos hablando del derivado, como es en el caso que nos ofrece el broker equity, los derivados de diferentes acciones, debemos tener en cuenta que si queremos mantener un posicionamiento bajo esa empresa o bajo ese sector económico, debemos tener en cuenta cómo se está posicionando la empresa en esos momentos, cómo se están comportando los directivos con respecto a la junta o bueno, a la junta directiva y las decisiones por parte del CEO de la empresa. Entonces, el CEO y el CFO son fundadores, si efectivamente los directivos están vendiendo acciones previo al informe o si están tratando de realizar una adquisición nuevamente de acciones después de que se publique el informe o antes de que se publiquen los informes de los estados financieros. Entonces, entender la firma en general es como el primer paso que nosotros tenemos que hacer antes de tomar una decisión de inversión, es decir, un trade con respecto a este tipo de mercado. ¿Listo? Ahora, el segundo punto que nosotros vamos a tener en cuenta antes de profundizar y explicar qué son los estados financieros, digamos que todos esos elementos, vamos a tener en cuenta algo que en el trading, o más que todo, esto se puede entender también por parte de administración de empresas, por parte de análisis de estados financieros o del comportamiento de la empresa, y es el análisis del DOFA. En sí, el DOFA hace referencia a unas siglas que nos permite tomar una mejor idea con respecto a la posición que nosotros queremos colocar como traders y de manera, digamos que continua, tratar de ver cuál pueden llegar a ser esas circunstancias futuras que se pueden presentar con respecto a la firma. Entonces, antes de que ustedes tomen decisiones o construyan un portafolio y estén seleccionando los diferentes activos para ya sea tomar posición de compra o de venta en los derivados de los instrumentos o si ustedes quieren adquirir el activo real, vamos a tener en cuenta estas partes que nos dice el DOFA, que la D se refiere a las debilidades, es decir, cuáles son las debilidades que está presentando la empresa, las oportunidades, es decir, cuál es efectivamente el alcance que tiene esa empresa, las fortalezas y las amenazas. Entonces, ¿por qué es importante? Y les recomiendo que empecemos a trabajar con el tema de DOFA. Porque si ustedes empiezan a desarrollar cada uno de estos puntos, se van a dar cuenta si la empresa está o no en su mejor momento. Entonces, en este caso, vamos a colocar un ejemplo para ver un poquito más este punto. Y es la empresa o la acción de Spotify. Yo creo que todos ustedes conocen esta aplicación de música streaming que tanto ofrece unas cuentas gratuitas con publicidad, así como unas cuentas premium sin publicidad. En sí, Spotify ha sido una de las acciones o una de las empresas más revolucionarias del siglo XXI, sobre todo desde su creación ha tenido un fuerte impacto y un fortalecimiento. Pero claro, aquí cuando nosotros vamos a tomar una posición debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, mirar el escenario que les mencioné anteriormente, check. Luego, empezar a mirar este tema de DOF. Entonces, ¿cuáles son las debilidades de la empresa en este momento de Spotify? Las personas por todo este tema del COVID-19 decidieron no aumentar, digamos que tanto o no continuar con sus servicios de streaming, sobre todo desde que inició el segundo semestre del año. Spotify actualmente está encontrando grandes rivales, como es el tema de Apple Music, que Apple Music está ofreciendo estas licencias con un mayor número de personas, es decir, que digamos que el tipo de cuentas que ofrece son más variadas, más diversificadas. Claro, cuando hablamos de Apple Music está vinculada directamente a los dispositivos de Apple, entonces Spotify, digamos que está enfrentándose a todos los dispositivos iOS, que digamos que hay algunas personas que prefieren adquirir, digamos que este servicio por parte de Apple. Entonces, claro, esas son las debilidades que es también entender como el origen, digamos que esos aspectos internos que pueden llegar a afectar a la compañía. Entonces, que actualmente se
puede llegar a estar presentando una reestructuración por parte de los servicios, que Spotify no está ofreciendo como una diversidad de nuevos productos o no está innovando en sus productos. Entonces, claro, estos son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta y que adicionalmente nos van a brindar una mejor o nos van a dar una mejor ventaja al momento que estemos haciendo nuestros análisis de mercado. Luego miramos por las oportunidades que tiene la empresa en estos momentos. Si nosotros miramos todo este tema de COVID-19, muchas empresas de servicio de streaming han venido aumentando o disminuyendo dependiendo del tipo de servicio. Pero, sin duda alguna, la reactivación económica es algo que está presentando todas las economías a nivel mundial. Entonces, claro, si nosotros vemos desde este punto, muy posiblemente las personas van a volver a salir a trabajar, van a volver nuevamente a sus puestos laborales, se va a dejar más parte del home office, sino que se va a volver otra vez al trabajo de oficina. Entonces eso va a implicar que las personas van a empezar a descargar o van a empezar a pagar más las licencias premium por parte de Spotify. Entonces digamos que por oportunidades, en una reactivación económica, las tiene completamente Spotify. Luego miramos las fortalezas, digamos que una de las grandes ventajas es que tiene muchos usuarios, entonces puede brindar mejores servicios. Ahorita está innovando bastante con el servicio de podcast de diferente, que ya está aceptando, digamos que diferentes tipos de podcast. ¿No? Antes solo encontrábamos podcasts musicales o algunos temas en específico. Ustedes ahorita pueden encontrar podcast de diferentes aspectos. Entonces, claro, es una fortaleza que tiene un potencial de crecimiento bastante fuerte. Y también tenemos que analizar la parte de las amenazas, es decir, qué puede llegar a afectar el comportamiento de la empresa, que muy posiblemente no se sabe cómo la compañía pueda reaccionar ante una nueva reactivación económica o qué pena, ante una nueva pandemia del COVID-19, es decir, unos nuevos confinamientos que son los peligros que se están presentando ahora. Y adicionalmente, si la población no está aumentando su poder adquisitivo, va a disminuir sus posiciones sobre activos que tengan mayores niveles de, digamos, de liquidez, de inversión por parte de las personas naturales, es decir, que gastan en estos tipos de servicios. Entonces, claro, eso puede llegar a ser un aspecto negativo, pero esa es la manera como nosotros vamos a empezar a mirar o analizar las empresas. Si nosotros hacemos la lista de OFA y vemos que las fortalezas o las estrategias ofensivas son más positivas que las estrategias defensivas, podríamos presentar o podríamos plantear que esa empresa tiene una mayor proyección, es decir, para tomar una posición en compra, o incluso que al momento en que conocemos los estados de resultados por parte de la empresa, vemos que el reporte por parte de la junta directiva nos apunta en que va a presentar grandes retos la empresa, significa que sería un buen momento para tomar una posición en venta, porque no está mostrando los mejores crecimientos. ¿Listo? Entonces, esa es como otra manera, a través de la implementación de DOF. Luego tenemos el tema de entender el sector desde el punto de vista del crecimiento del sector. Y esto es vital para todos ustedes. ¿Por qué? O para todo trader. Si un trader se da cuenta que a través del análisis, no solamente de los estados financieros, sino el análisis de la empresa, que nosotros miramos cómo son las últimas noticias, cómo se está presentando la proyección de duplicación en diferentes, es decir, colocar nuevos negocios de ese tipo de empresa, cómo se están presentando el comportamiento de las nuevas adquisiciones por parte de la empresa, todos esos aspectos. Si nosotros vemos que no está presentando fortalecimientos, pues claro, significa que sería el mejor momento en que nosotros podemos determinar que la empresa no tiene potencial de crecimiento. Pero en el caso contrario, que vemos que una empresa que nosotros queremos elegir tiene un buen potencial, dado que está presentando nuevos productos, esos productos tienen tienen mayor aceptación, tiene un programa o un proyecto de distribución de su nuevo producto con respecto a diferentes países. Entonces, claro, todos esos elementos o aspectos nos van a permitir a nosotros tener en cuenta si efectivamente va a presentar o si la empresa promete más en el futuro. Si en sí nosotros vemos que efectivamente no está presentando un fuerte crecimiento, lo mejor es tratar de evitar esos tipos de inversiones bajo esas empresas o sobre todo si la información en el mercado no es clara con respecto a ello. Entonces aquí les voy a colocar un ejemplo. Ustedes quieren invertir con respecto a Moderna, ¿cierto? Porque es efectivamente una de las farmacéuticas estadounidenses que más tiene fuerza para sacar la vacuna del COVID-19. Pero ustedes al momento de que quieren buscar información de los informes del avance de la vacuna o noticias, ven que la información es limitada. Claro, digamos que este aspecto o esta limitación ya nos está diciendo a nosotros, no es muy bueno, muy claro para tener ese acceso a la información, aunque tengo que admitir, puede que en algunos casos sea difícil, pero si nosotros vemos que la empresa no está prometiendo realmente como debe ser, lo mejor es tener cuidado y llegar a salir de esa posición. Adicionalmente, nosotros debemos tener en cuenta que
entender el crecimiento del sector no solamente va a ser por parte de la empresa, sino que también va a ser por parte de los consumidores. Si los consumidores no están adquiriendo los productos que está prometiendo la empresa, significa que la empresa está equivocada con respecto a sus plan de marketing o a sus proyecciones de inversión o hacia qué personas quiere llegar a destinar esos tipos de productos. Entonces, claro, aquí, si volvemos con, digamos que con Moderna, no podríamos llegar a entender un poco mejor este ejemplo, pero vamos a suponer el siguiente caso. Apple muy prontamente va a anunciar la fecha de lanzamiento de su iPhone 12, que es el iPhone 12 normal, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Max, si mal no recuerdo. Entonces, claro, para Apple o para las personas que tienen las posiciones en Apple puede llegar a ser bastante positivo, ¿cierto? Porque decimos como, no, pues súper bien, va a salir un nuevo iPhone y muy posiblemente o bueno, lo más probable es que la gente empiece a consumir el nuevo iPhone, porque pues a la gente le gustan los celulares de Apple. Pero claro, cuando nosotros vemos que al momento en que se da el lanzamiento no cumple con las expectativas iniciales de venta, solamente con las expectativas de venta del primer día, nosotros ya podemos ver cuál es el camino del producto. Vemos también que la gente no tiene tanta aceptación sobre ese dispositivo. Vemos que la gente prefiere comprar el producto anterior, es decir, el iPhone 11, en vez de comprar el iPhone 12. Entonces ahí, cuando nosotros hacemos todo ese análisis, toda esa investigación, vamos a poder determinar si es el mejor momento o si también es o si no, es el mejor momento de evitar ese, digamos que ese aspecto. ¿Listo? Entonces es determinar el crecimiento del sector, el potencial que tenga el sector con la empresa y adicionalmente el potencial que tenga para generar nuevos clientes. Entonces, eso también es como un punto importante. Otro elemento, antes de entrar a hablar con respecto a los estados financieros y empezar a decir como, bueno, ¿cómo vamos a colocar una posición? Vamos a mirar un último punto que quiero que tengamos en cuenta y son las fuerzas de Porter. Ok, bueno, saludos Alfredo, muchas gracias por tu asistencia. No, nada, no te preocupes, que la idea con estos webinars es que ustedes aprendan bastante de esos temas igualmente. Para las personas que tengan alguna pregunta, tengan alguna inquietud, por favor, déjenos su comentario, ya sea que estén viendo este webinar en vivo o por parte de todos los asistentes, así como para las personas que van a ver esta grabación a través del canal de YouTube. Entonces, por favor, déjenos sus comentarios y adicionalmente no se les olvide que en la biblioteca de webinar van a poder encontrar todo este contenido, pero también quiero mencionarles que la idea de todo este mes de octubre es que nosotros aprendamos más sobre los estados financieros. Entonces, no se preocupen que este no va a ser el único webinar de los estados financieros, sino que más adelante vamos a empezar a profundizar cada vez en diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro tema, estamos hablando de cómo nosotros vamos a elegir y los puntos que vamos a tener en cuenta para tomar una posición de inversión en el mercado accionario. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta son las fuerzas de Porter. En sí, Porter lo que nos está mencionando en su teoría es que existen diferentes factores que nos pueden llegar a determinar o contribuir en un análisis de una empresa para poder determinar si la empresa está en su mejor momento. En sí, nosotros vamos a encontrar las 5 fuerzas en sí que le dan cómo se está comportando la empresa o la competencia en ese sector en específico. Entonces, para entender más este punto, vamos a mirar cada uno rápidamente de las fuerzas. La primera fuerza van a ser las amenazas de productos o de servicios sustitutos. Entonces, claro, aquí ustedes van a pensar nuevamente, volvemos en el caso de Apple. Nosotros decimos queremos tomar una posición de inversión en Apple, pero vemos que Apple de pronto con su último celular no estamos muy seguros si realmente va a ser un hit o si no va a ser un hit. Entonces nosotros tenemos que analizar cuáles son las amenazas. Entonces, ¿cuál es el competidor número uno de Apple? En estos momentos, Samsung sigue siendo uno de los fuertes competidores, pero actualmente la empresa de celulares chinos Xiaomi también está siendo un gran competidor por parte de la compañía. Entonces, claro, aquí ver cómo se va a presentar el comportamiento de los estados financieros o de los resultados por parte de Samsung, por parte de Xiaomi, va a permitir entender si esas competencias realmente están siendo una amenaza por parte de la compañía o si realmente van a ser una amenaza para la compañía. ¿Y por qué nosotros tenemos que ponernos desde esta posición como si fuéramos los dueños? Porque al final van a ser nuestras posiciones. Si nosotros vemos que no existe ninguna amenaza, significa que es el mejor momento para que Apple crezca, es decir, para tomar una posición en largo. Pero si de hecho nosotros tenemos una posición en corto y vemos que Apple tiene todas las de ganar con sus celulares, entonces claro, nosotros debemos tener cuidado con nuestra posición porque ya por parte de las amenazas vamos a tener en cuenta que pueden llegar a existir otros productos o otros servicios, o bueno, sustitutos en general. Luego vamos a tener con respecto a los nuevos entrantes, es decir, aquellas personas que quieren llegar a entrar a hacer competencia.
Si lo miramos desde esta manera, creo que no vamos a tener tanta, digamos que desde el punto de vista de Apple, porque son los mismos. Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei. Bueno, Huawei también es un gran competidor por parte de Apple, se me había olvidado. Pero entonces, esos son como los, digamos que el punto que nosotros tenemos que ver. Si alguien nuevo llegara al mercado de, digamos, de dispositivos móviles, ¿impactaría fuertemente a la empresa? Tal vez sí, tal vez no. Entonces, digamos que en este punto nosotros debemos, digamos, que tener en cuenta este aspecto. También tenemos que mirar el poder de negociación por parte de los compradores, es decir, cómo se está presentando ese sector de los compradores por parte de nosotros, las personas naturales. Vamos a poder adquirir los nuevos productos que va a decir Apple. Realmente se está presentando una competencia por parte de los compradores bastante efectiva o eficiente. Hay que mirar, digamos, también ese punto. Adicionalmente, también ver si nosotros como personas naturales tenemos la capacidad de adquirir nuevos productos en estos momentos. ¿Por qué también se debe esto? Porque con todo, con todo este tema de la pandemia, estoy seguro que más de uno de todos los asistentes ha tenido que tomar decisiones para efectivamente aumentar su poder de ahorro, disminuyendo su capacidad de consumo. Entonces, claro, Porter nos tiene que determinar que bajo el análisis de efectivamente de los compradores, mirar si realmente existe el poder adquisitivo o no. Y adicionalmente, también mirar cómo se está presentando esa empresa con respecto a los proveedores, es decir, quiénes son los proveedores de Samsung, sobre todo ahorita con todo este tema de la guerra comercial, realmente los chips que quiere la compañía los va a poder seguir haciendo, si se puede llegar a presentar otros aspectos. Entonces, claro, si nosotros analizamos cada uno de estos puntos, vamos a tener una mejor, digamos, una mejor manera de tomar una posición de inversión. Ahora bien, luego de ver, digamos que los aspectos anteriores, vamos a entrar más en materia con respecto a cómo nosotros vamos a analizar la información de una firma a través de los estados financieros. Es decir, aquí ya entramos en materia y nosotros como traders, cómo vamos a empezar a analizar los estados financieros. En sí, luego de haber visto todos los factores cualitativos, también necesitamos ver los aspectos cuantitativos de la compañía y estos se dan a través de los diferentes informes que publican todas las empresas por ley, tienen que hacerlo, que se conocen como los estados financieros. En sí, en los estados financieros nosotros vamos a poder encontrar mucha información y sin duda alguna cuando los lleguemos a descargar nos van a bombardear con muchos datos. Entonces la idea con este webinar es que nosotros vamos a ver cuáles van a ser los tres estados, es decir, cuáles son los tres tipos de estados. Tenemos el estado de resultados, tenemos el balance general y tenemos el estado de flujos de efectivo, pero también la idea es que nosotros como traders, claro, vamos a poder estar al momento en que se conozca toda la información, que la empresa le dé efectivamente como este discurso o la presentación con respecto al estado financiero, pero nosotros como traders vamos a poder de una vez tomar los datos importantes de esos informes para poder leer y adicionalmente tomar las mejores posiciones a la siguiente jornada del mercado o incluso en esa misma jornada. Entonces, para empezar a entender un poco más con respecto a los estados financieros, es necesario que nosotros tengamos en cuenta por qué es tan importante para los mercados de capitales. En sí, sobre todo para el mercado bursátil y para los futuros de los índices, cuando empieza este rally de publicación de estados financieros, es cuando nosotros vamos a ver los mayores movimientos de las acciones digamos, reflejada en las cotizaciones o en los gráficos. En sí, los estados financieros tienen dos, digamos que, momentos importantes o dos características, o bueno, más que todo, dos publicaciones importantes. El primero, que va a ser el anual, es en sí, es el informe, o son esos tres informes de cómo se está presentando todo ese comportamiento del año, en sí, bueno, del año económico, o es decir, mirar cómo se comportó la empresa durante todo ese año, pero el que más tiene relevancia es el de los informes trimestrales. ¿Y por qué se debe esto? Porque los cuatro informes que se conocen cada 3 meses durante todo el año son los informes que nos están diciendo cómo se está comportando la empresa durante esos periodos de tiempo. Si nosotros empezamos a analizar en cada uno de esos periodos de tiempo, vamos a poder tomar las mejores decisiones de inversión, pero sobre todo que pueden llegar a ser decisiones de muy corto plazo, es decir, llevarnos la información que nos está brindando los activos de acuerdo a la publicación actual, es decir, esa corta tendencia, o para aquellas personas que quieran tomar una posición en el largo plazo, es decir, mantenerla un mes, mantenerla 2 meses, sin duda alguna los estados financieros les va a brindar esa gran satisfacción, o más que todo, les va a brindar esos buenos datos.
Normalmente estas publicaciones siempre tienen en cuenta, como lo podemos ver, o bueno, como les mencioné, cada trimestre, pero no es que significa que se termina el trimestre y los publican o antes de que se termine el trimestre, no, siempre los publican un mes después del trimestre. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta ello, vamos a entender que en estos momentos el mes de octubre va a ser un mes vital porque, claro, terminamos el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto, septiembre, que se conoce en octubre. Luego vamos a ver que en lo que es octubre, noviembre y diciembre se publica en el mes de enero del siguiente año, pero anteriormente a octubre vamos a tener la publicación de los estados financieros en el mes de julio con respecto al segundo trimestre. Entonces vamos a colocar aquí, digamos, para no confundirnos. En octubre se conoce el tercer trimestre. En enero se conoce el cuarto trimestre. En julio se conoce el segundo trimestre y en el mes de abril, que pena es que no me quería equivocar, y en el mes de abril se conoce el primer trimestre. Entonces, claro, son 4 momentos importantes en el mercado donde empiezan a publicar estados financieros de diferentes empresas. Normalmente siempre empieza el sector bancario, es decir, estamos hablando de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Bank of America. Entonces, claro, son los grandes que empiezan a publicar, pero luego vienen las empresas, digamos que las demás empresas, empezando con el sector tecnológico. Entonces, ahí es donde nosotros los traders vamos a empezar a colocar nuestras posiciones en los mercados. Pero claro, para colocar nuestras posiciones debemos entender a mayor profundidad cómo vamos a interpretar el balance general, el estado de resultado, el estado de situación financiera para empezar a tomar mejores posiciones de inversión. Entonces, vamos a empezar con cada uno de ellos para entender qué es lo que nos dice digamos, cada uno de estos informes y cuando nosotros lo estemos leyendo, qué es el punto o cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, el primero es el estado de resultados, que en sí este informe nos está mostrando cómo se está comportando la empresa desde aspectos meramente cuantitativos, sobre todo con respecto durante ese último trimestre, es decir, los consolidados de ese trimestre teniendo en cuenta la relación entre ingresos, costos y gastos de una firma durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, aquí estamos viendo cuál es la relación costo-beneficio de la operativa, tanto desde el punto de vista manufacturero como administrativo de las empresas durante ese periodo de tiempo determinado. ¿Qué es lo que nosotros queremos utilizar o qué es lo que nosotros queremos ubicar con respecto a los estados de resultados? Mirar si se presentaron ganancias o pérdidas. Eso es como lo inicial, pero más que todo también es entender cómo se presentaron esas ganancias y cómo se presentaron esas pérdidas. Aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta van a ser los ingresos de la compañía, es decir, cómo se presentó, cómo se comportó la empresa con respecto a las ventas, cuál fue ese costo con respecto a las ventas que se determinaron durante ese periodo de tiempo y adicionalmente cómo fueron los gastos de las empresas. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es que mirando cada dato por cada dato, vamos a poder entender si la empresa aumentó sus ingresos, digamos que puede ser algo bastante o súper positivo, pero si estos incrementos de ingresos está relacionado o digamos que está equilibrado con respecto a sus costos y que sin duda alguna los gastos de la empresa no sean cada vez mayores. Entonces, sí, nosotros tenemos en cuenta estos puntos y empezamos a analizar los indicadores, o más que todo, pues los estados por parte de las empresas, vamos a tener una mejor, digamos que un mejor análisis por parte de los mercados. Entonces, en este caso, les estoy mostrando las cuentas o bueno, los estados del estado de resultados por parte de la compañía de Apple, que fue como nuestro ejemplo en el día de hoy. Normalmente ustedes van a poder descargar los informes, no solamente de Apple, sino de cualquier empresa, directamente en el holding o en la página holding o en la página de inversionista de esa empresa. Entonces, para las personas que están aquí en Latinoamérica, de hecho, el broker Equity nos ofrece diferentes acciones de Latinoamérica. Para las personas que están en Colombia, si ustedes quieren invertir en Ecopetrol, en la página de Ecopetrol por parte de la pestaña inversionistas, ustedes van a poder encontrar toda la información de los estados financieros. Lo mismo pasa por parte de Apple. Si ustedes pueden ingresar a la parte de inversionistas de la página de Apple, incluso creo que está también una página en español y ustedes van a poder estar pendiente de la publicación de los estados financieros. Entonces, en este caso, ustedes están viendo la cuenta de resultados o el estado de resultados por parte de la compañía, bueno, por parte de la compañía tecnológica. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Los ingresos, los consumos o gastos, o bueno, digamos que aquí pueden ser los costos y
Adicionalmente, ustedes van a poder encontrar diferente información que ya, digamos que estas páginas digamos que nos tratan de brindar de una mejor manera. De hecho, aquí también por parte de los resultados, que es una mejor manera para poder mirar la relación ganancia y pérdida o ganancia y costo, ustedes también lo van a poder realizar sin ningún problema. Igualmente, digamos que el primer grupo que les voy a dejar es que a través de la página de Investing, que es bastante buena, van a poder encontrar el resumen financiero donde van a tener lo importante del estado de resultados. Y es efectivamente mirar cómo se presentaron los ingresos totales, cuál fue el beneficio bruto por parte de la compañía y adicionalmente mirar cómo se está comportando la relación de el, qué pena con ustedes, cómo se está comportando la relación entre ellos dos, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes márgenes. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿Cómo se ha venido presentando el crecimiento por parte de la compañía? Si nosotros miramos que en el último trimestre del año se presentó que los ingresos de la compañía eran de 91.819 de estar en millones de dólares y lo comparamos con respecto a estos últimos 2 trimestres, es decir, durante todos los 2 primeros trimestres del 2020, vemos que la compañía está realmente sufriendo el impacto del COVID-19. Es decir, Apple está sufriendo las consecuencias de la pandemia como diferentes empresas, pero lo interesante es que podemos ver que los crecimientos, a pesar de que fueron menores a comparación de los otros periodos de tiempo, nos están mostrando es que efectivamente son constantes, es decir, que igualmente son crecientes. Entonces, ¿qué implica esto? Muy posiblemente los ingresos durante el tercer trimestre vayan a ser o tienen que ser superiores, o bueno, se espera, que preguntan ustedes, que sean superiores de los 59.685 dólares, porque claro, esto lo que nos implicaría es que sus ingresos totales, es decir, las ventas totales de la empresa, son cada vez más positivas, entonces lo que implica que la empresa está creciendo de una mejor manera. Ok, sí, perfecto, Alfredo. Digamos que no me quería adelantar por ese punto, pero otra manera que ustedes van a poder mirar cómo se está comportando los estados financieros de las empresas va a ser a través de los ratios, que normalmente esos ratios ustedes los van a poder encontrar también en la página de Investing y digamos que eso también es una manera interesante. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a poder mirar cómo se está comportando cierto, bueno, dependiendo del ratio, si estamos hablando de eficiencia, si estamos hablando de endeudamiento, cómo se está comportando la empresa durante esos periodos o esos ciclos de tiempo. Entonces, claro, Alfredo, si tú puedes mirar los ratios, lo puedes hacer sin ningún problema. Igualmente, claro, aquí ya estamos entrando un poquito en materia un poco más pesado, digamos, porque ya es como más teoría financiera, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente cuando estén viendo el ratio o digamos los diferentes ratios, es ver los datos que les está brindando con respecto ya sea en los balances, igual en el estado de resultados ustedes también van a poder encontrar los ratios, pero digamos que en esta parte también los van a poder encontrar, sino que hacer como un resumen que les brinda directamente la página de Investing. Entonces ya vimos que las ventas fueron bastante positivas. Luego también miramos que la rentabilidad con respecto a la inversión durante los anteriores o durante los últimos 2 periodos de tiempo ha sido positiva. Entonces significa que Apple realmente está presentando momentos positivos, digamos que están presentando crecimientos, entonces sería una buena manera para empezar a tomar decisiones de, digamos que tomar una posición a favor puede llegar a ser bastante significativo. Adicionalmente, cuando estamos mirando también cómo se ha presentado la rotación de los inventarios, que es un ratio bastante importante para Apple, porque aquí nos está diciendo si los inventarios se están rotando de una manera más eficiente o si se están demorando un poco más. Aquí tendríamos que mirar si el cálculo está por días, pero lo que podemos ver es que el ratio sí está aumentando. Entonces, claro, la rotación de inventarios, ¿qué implica esto? Que se está demorando un poco más. Entonces, esto puede llegar a ser una señal negativa, dado que Apple no nos está, o con respecto a su cambio de inventarios, digamos que no está siendo tan eficiente como si lo era en periodos anteriores. Y adicionalmente que, digamos que otro punto que puede llegar a decirnos que, bueno, la rotación está demorada, pero igualmente su relación con respecto a los ingresos y a los empleados, pues ha sido bastante eficiente. Entonces, esto que implica que Apple ha venido aumentando su capacidad de empleabilidad y eso se ha visto reflejado con respecto a los ingresos y digamos que, bueno, los ingresos con respecto al empleado. Entonces, esto también es una característica bastante interesante, pero claro, ya cuando vemos el beneficio neto de la compañía, ya tenemos un aspecto, bueno, igualmente seguimos teniendo un aspecto positivo. Lo interesante sería ver si el número de empleados por parte de Apple aumentó. Si aumentó, significa que Apple está en un buen momento por parte de los crecimientos. Entonces, eso sería como una buena manera de ver este punto. Igualmente también
otra manera, no es tanto, esto ya no hace tanto por parte de los estados de resultados, sino hace más por parte del balance general, y es cómo se está presentando el comportamiento de la deuda en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Por qué esto es interesante? Porque debido a todo este tema de la pandemia del COVID-19, muchas empresas se han tenido que endeudar para poder mantener su actividad productiva. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que a comparación de, digamos, de los anteriores periodos de tiempo, que vamos a mirar efectivamente, vamos a poder ver que la deuda por parte de la compañía ha sido exponencial, ha sido creciente de una fuerte manera. Obviamente, esto nosotros no lo podemos llegar a negar porque pues, es evidente que ha sido la necesidad por parte de la empresa para endeudarse, pero puede que esto sea, digamos, la lectura sea negativa si efectivamente no empieza a mostrar un mayor nivel de ingresos. Ya vimos cómo están los ingresos de Apple. Si no presenta un aumento en su nivel de ingresos, vamos a podernos encontrar con un estrellón, pero si aumenta su nivel de ingresos significa que puede llegar a solventar de una mejor manera su deuda y que igualmente por parte de Apple digamos que tienen un respaldo bastante significativo por parte de sus proveedores de liquidez. Entonces, eso también es un punto que nosotros vamos a tener en cuenta, pero en sí, por parte de los estados de resultados, lo que nosotros vamos a ver es eso. Entonces, si sus ingresos son altos, sus costos son, digamos que constantes de acuerdo a los ingresos y sus gastos son digamos que relativamente bajos, nosotros vamos a poder decir que es una buena oportunidad para llegar a tomar una posición. Luego miramos este tema del balance general, que ya el balance general estamos viendo no solamente de lo que se presentó durante ese periodo de tiempo, sino lo que se ha venido acumulando a través del tiempo. Entonces, claro, el balance general normalmente es un informe que nos está diciendo cómo se está presentando el comportamiento de los activos, de la deuda de la empresa, es decir, del pasivo y del patrimonio. Entonces, una buena manera también de poder ver este informe es para poder ver las inversiones o las decisiones en el largo plazo. Entonces, ya cuando nosotros queremos ver el balance, nos vamos a por parte del balance de Apple y vamos a poder encontrar bastante información. Pero en sí son tres grupos. Tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos patrimonio, o como digamos en el tema del capital. Pero aquí lo interesante va a ser siempre mirar cómo se está presentando, no digamos que tanto la parte de la propiedad, bueno, propiedad, planta y equipo, sino de mirar cómo se está presentando el efectivo y las inversiones a corto plazo por parte de la empresa. Porque esa información lo que nos está diciendo es si realmente la empresa está mostrando crecimientos o no. ¿Qué es lo que podemos ver? Y esto puede llegar a ser lo negativo, que los crecimientos o el efectivo o inversiones al corto plazo por parte de la empresa han venido cada vez más bajo. Entonces, claro, es el impacto por parte del COVID-19, puede llegar a ser un impacto que genere digamos que aspectos negativos más adelante. Entonces hay que tener, digamos que cuidado con respecto a ello. Igualmente, cuando nosotros nos vamos al total activos, que ya es como los activos en general, pero sobre todo los de largo plazo, vamos a poder ver que no se presentó, bueno, se presentó una pequeña disminución en propiedad, planta y equipo, debe ser por las depreciaciones normales de la empresa, pero lo que sí podemos analizar es que las inversiones a largo plazo han venido creciendo. Entonces significa que la empresa en el largo plazo se está solventando, lo que implica que si queremos tomar una posición en el largo plazo, va a ser una buena manera, sobre todo de ver también, o sea, lo importante es ver cómo se va a presentar los estados o lo que se va a publicar durante estos periodos de tiempo, es decir, durante ¿qué pasa con ustedes? Durante este tercer trimestre que lo vamos a conocer durante este mes. Ya por parte del balance general también vamos a poder ver el pasivo. Lo interesante de ver el pasivo siempre va a ser cómo se está comportando las deudas de crédito y obligaciones por parte de la compañía. Aquí podemos ver el primer incremento por parte de las deudas, lo que nos implica que Apple realmente se está o aumentó su nivel de endeudamiento, digamos sobre todo pues los instrumentos financieros derivados. Igualmente si miramos las deudas de crédito, las disminuyeron, digamos sobre todo que son deudas en el corto plazo, pero cuando miramos el total pasivo ya estamos viendo la deuda en el largo plazo. Y aquí se ve sin duda alguna el aumento por parte del nivel de endeudamiento de la compañía, lo que nos implica que la empresa se está endeudando bueno, se endeudó para mantener la operativa de este tercer trimestre. Entonces lo importante es ver cómo se va a presentar el tema de las ventas, cómo va a presentar Apple con respecto a sus ingresos. ¿Van a aumentar sus ingresos? Si aumentan sus ingresos con respecto ya a lo que nosotros hemos visto, podríamos ya pasar directamente a la plataforma de trading. Entonces, en este caso están viendo la plataforma de MetaTrader 4 que nos ofrece el broker equity y llegar a tomar posiciones de inversión.
Obviamente, en este caso, o cuando se presente la publicación de los estados financieros, que normalmente esos se publican o durante la sesión del día o cuando se acaba para que los efectos se presenten a la siguiente jornada, sobre todo que Apple siempre publica después, nunca publica antes de que se termine la jornada, siempre publica después de que se termine la jornada. Entonces ahí, al momento en que nosotros hagamos esos pequeños análisis y veamos, digamos, la recomendación por parte de Alfredo de los ratios, tomamos una posición. Entonces, en este caso, obviamente no vamos a poder colocar la posición, sino que vamos a poder colocar diferentes órdenes pendientes o estar al momento en que se aperture el mercado o el premercado para colocar posiciones. Claro, algunos de ustedes me van a decir, pero si el activo está cerrado, nosotros cómo vamos a poder colocar la posición. No necesariamente la van a tener que colocar directamente en el activo, sino que la pueden colocar en el índice bursátil que representa el activo. Entonces, para nuestro ejemplo, estábamos viendo Apple. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que elegir el índice tecnológico, que es el US Tech o el UT100, que en pocas palabras es el índice Nasdaq. Entonces, esto es bastante importante porque normalmente los índices bursátiles están compuestos por las empresas que tienen en sí estos índices. Si nosotros hablamos parte de Nasdaq, tenemos las grandes tecnológicas, pero ¿cuáles son las grandes tecnológicas? Apple, Amazon, Tesla por parte de la sesión, bueno, por parte de Nueva York. Y sin duda alguna tenemos unas por detrás, no lo duden. Pero si hablamos de que si Apple toma decisión, si Tesla toma posición, o si Amazon o Google toman posición o decisión de algo, el índice bursátil va a presentar ese reflejo. Y nosotros tenemos que llegar a tomar esa posición o llegar a tomar esa decisión de inversión. ¿Listo? Entonces es como la recomendación que quiero que tengamos en cuenta. Entonces, digamos que para tener en cuenta. Luego, digamos que, wow, pues, nos estamos quedando algo corto de tiempo. Bueno, igualmente se presentó ese inconveniente técnico. Luego tenemos el estado de los flujos de efectivo, que en sí, estos estados de flujo, lo que nos están mostrando es el desempeño financiero de la compañía durante ese periodo de tiempo determinado o durante el periodo de tiempo del informe. Es decir, aquí no vamos a tener tanto el acumulado, no, solamente vamos a ver con respecto al trimestre y que adicionalmente este informe, a comparación de los otros dos, nos va a revelar verdaderamente la cantidad de efectivo que está entrando o saliendo de la compañía. Claro, si nosotros nos ponemos a analizar desde el punto de vista de las decisiones de inversión, es decir, tomar posiciones en acciones, puede que este informe, digamos que en el largo plazo no sea tan relevante a comparación de los otros dos, pero si nosotros nos queremos llevar el movimiento de la tendencia en ese momento, lo mejor es ver este informe, porque al momento en que nosotros observamos este informe, vamos a poder tomar una decisión de inversión y llevarnos ese movimiento. Entonces, es bastante importante. Claro, este sí no se los voy a explicar el día de hoy porque se los voy a explicar más adelante, porque este informe tiene mucha información. Pero lo importante es ver cómo se está presentando el estado efectivo de la empresa con respecto a sus proveedores, con respecto a los ingresos que tienen por sus ventas, con respecto a los ingresos que tienen por sus inversiones, ya sean tanto directas como indirectas, pero aquí nosotros vamos a poder encontrar bastante información. Y pues bueno, igualmente esto no se preocupen que lo vamos a ver en un webinar más adelante, dado que pues en estos momentos nos está acompañando Simón Barragán, que Simón Barragán es actualmente bueno, es el account manager por parte del broker de Equity, el cual pues nos está acompañando el día de hoy. Entonces, Simón, no sé si nos estás escuchando en estos momentos. Ok, Simón. Mm, Ya, Ana, vamos a ver si Simón nos puede responder en estos momentos. Igualmente ya me había mencionado que estaba listo. Entonces, denme solo un momento. Igualmente, no se preocupen que la idea de todo este, digamos, de todo este mes de estados financieros, vamos a hablar, o bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas de los mercados accionarios. Igualmente, esto fue como el inicio de este mes y pues más adelante ya vamos a poder hablar, o bueno, vamos a poder entender más de cada uno de estos puntos. Entonces, Simón, ¿nos estás escuchando? Hola, 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 perfecto. Los oigo, ¿me oyen bien? Listo, sí, perfecto, Simón. Ok, bueno. Bueno, me alegra que hayan estado en el webinar con Raúl. Como ustedes saben, Equity patrocina estos webinars. La idea es que ustedes sean rentables en el tiempo, que no quemen sus cuentas, que aprendan, que puedan enseñar más adelante.
Les quería contar un poco más del broker. Equity, pues era un broker, es todavía un broker institucional en Inglaterra y manejamos las relaciones con brokers retail para ser proveedores de liquidez con ellos. Si conocen brokers retail, que son un poco más trending como Hot4X, como XM, nosotros manejamos relaciones institucionales para soluciones de liquidez con ellos. Y ahorita, hace unos años, hace unos 4 años, comenzamos ya a incursionar nosotros mismos en el tema retail, especialmente en sectores como el Medio Oriente, por eso estamos regulados en Dubái y en Jordania, y recientemente en Latinoamérica, por eso estamos comenzando a ofrecer servicios y soluciones para clientes latinoamericanos, como son acciones, entonces pueden operar, como lo mencionaba Raúl, Ecopetrol, Bancolombia, también si están en Argentina pueden operar Mercado Libre, en Brasil Azul, en México Cemex. Entonces, la idea de esto es poder aprovechar el conocimiento político y macroeconómico que tenemos en nuestros países, que muchas veces sabemos qué ocurre, pero no tenemos manera de aprovechar ese conocimiento porque nuestros brokers no nos ofrecen ningún activo en el que podamos invertirlo o hacer uso de este. También tenemos algunas soluciones de depósitos locales, entonces ustedes van a poder operar con, perdón, ustedes van a poder operar y depositar en Baloto, en Efecti, en Oxxo, en el caso de Argentina, en Rapipago, en Pago Fácil, pueden usar la tarjeta de Rappi en caso de que estén en Colombia, y algunas soluciones con bancos locales, si son Banamex, si son Santander, si son Bancolombia, pueden utilizar PSE y hacer transferencias directamente desde sus cuentas a sus cuentas de trading. Esto nos facilita no tener que utilizar tarjetas de crédito, ni Neteller, ni Skrill, aunque también tenemos estas soluciones. Hablando de plataformas, nosotros utilizamos MetaTrader 4 y tenemos un WebTrader. El WebTrader nos sirve para operar directamente desde Internet, desde nuestro explorador, sin tener que descargar ninguna plataforma. Ustedes se pueden meter al WebTrader con su cuenta de trading, operar directamente desde ahí sin instalar nada. También tenemos nuestra aplicación para el celular, no solo MetaTrader, sino una aplicación. Mm, ah, ok, creo que se le cayó un momento la señal a Simón. Vamos a esperar si efectivamente se vuelve a conectar o bueno, si vuelve a presentar una reconexión. Alfredo, no estoy seguro, en lo personal pensaría que no. Igualmente, lo que te invito de pronto es que a través de las billeteras virtuales, como Netelero o Skrill, no sé si puedas hacer como, bueno, tener la cartera así en BTC. La verdad no estaría seguro. Igualmente vamos a esperar que Simón nos confirme esa información. Igualmente créeme, Alfredo, que vamos a tener en cuenta tu comentario, bueno, el equipo de Equity, para que se esté comunicando contigo más adelante. Entonces, digamos, para que tengas en cuenta. Listo, vamos a esperar un momento eh, mientras Simón vuelve. Vamos a esperar un momento. Igualmente les agradezco, por supuesto, a todos ustedes por su participación, por su compañía. Igualmente les recuerdo, estamos empezando apenas con esta serie de webinars de estados financieros. La idea es que a medida que van pasando el tiempo, bueno, a medida que vamos presentando los webinars, ustedes aprendan sin duda alguna ya desde el punto de vista específico. Bueno, nos vamos a parar directamente en el informe para aprender más y cómo vamos a colocar, vamos a tomar efectivamente esa posición de inversión. Bueno, igualmente Simón nos estaba mencionando de que existen diferentes tipos de depósitos locales. O sea, la ventaja con estos depósitos locales es que ya si ustedes no cuentan con una tarjeta de crédito, ustedes a través ok, ustedes van a poder pues realizar el depósito sin ningún problema. Simón, ¿nos escuchas? Sí, correcto, Oh, qué pena. listo. ¿Qué les Dale, no, no estabas te preocupes. explicando antes de que yo perdiera Está, la no, conexión? explicándoles sobre los métodos locales, digamos.
Ok, ok, excelente. Sí, los métodos locales a mí me parecen una gran solución. Ir y depositar en efectivo en un baloto, en cualquier comercio que tengan cerca de la casa, en un Oxxo, pues me parece muy útil. Y la parte de las acciones colombianas, también tenemos nosotros una tarjeta de crédito que es pues una tarjeta, el proveedor de la tarjeta se llama China Union Pay. Funciona en la mayoría de países latinoamericanos, si están en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, Perú. Pueden utilizarla. El costo de la tarjeta es de $40 anual y tienen libre en su tarjeta de crédito para uso, tienen libre la cantidad de margen disponible de sus cuentas de trading. Entonces, en caso de que quieran hacer un retiro en un ATM, en cualquier cajero que dicen en algunos países, pueden ir y hacer retiro. No hay ningún cobro extra por los retiros de parte de Equity. Sin embargo, los ATMs a veces cargan $5, otros cargan $10, ya dependiendo del país, de cada país, cambia un poco. Pero sí, en realidad pues los retiros son ahí mismo y pueden monetizar, digamos, sus cuentas directamente en la mayoría de cajeros. Ok, dale, perfecto, Simón. Simón, aquí Alfredo nos está preguntando que si ustedes manejan carteras electrónicas BTC o no se puede. No estoy muy seguro de me imagino que si ustedes ofrecen pues este tipo de carteras o si se puede hacer, se puede fondear la cuenta a través de este tipo de instrumento. Sí, no, nosotros no tenemos depósitos en Bitcoin ni en ninguna otra criptomoneda. Sin embargo, pues podrían hacer es depositar en Skrill y convertirlos directamente en Skrill. Pero como tal, Equity no recibe eso por temas de regulación. Las regulaciones árabes no lo permiten, entonces es una dificultad. De hecho, bueno, la mayoría de brokers regulados no permiten depósitos en BTC y específicamente en el caso del único broker que conozco regulado, que está regulado en Australia, que acepta BTC, no permiten clientes de Colombia, ni Argentina, ni Venezuela para estos depósitos. Y hay una tasa extra del 1%, entonces, pues yo no lo recomiendo mucho. No, listo, dale. Igualmente si se puede hacer la conversión en script, pues sería más sencillo, completamente. Claro. Ok, Leonardo nos está preguntando a qué tipo de cambio toman los depósitos en peso argentino. Listo, si depositas directamente con tu tarjeta de crédito, tendrías que consultarlo con el banco. Yo te puedo decir que bueno, el último depósito argentino que recibí desde Argentina, que fue en efectivo, una persona que depositó $1.000, el equivalente a $1.000 desde Argentina en Rapipago, sí fue en Rapipago, le cobraron una tasa de 145 pesos por dólar. Yo entiendo que es una tasa, en ese momento era una tasa por encima de lo que se estaba cobrando, pues en general en Argentina, como unos 10 pesos por encima, 7 pesos por encima. Es más caro, pero no hay un límite. Es decir, yo entiendo que en Argentina ustedes tienen un límite con las pues, nuevas restricciones, que son $200 mensuales que pueden comprar. Si depositan en Pago y Pago Fácil, les van a cobrar una tasa más alta, pero no hay un límite. Pues el límite son $1.000 diarios en realidad. Em, pero sería pues una buena estrategia, les digo, pues para poder comprar más dólares de los que les permite el gobierno, porque técnicamente el depósito que ustedes hacen es en pesos. En nosotros, bueno, Pago es el que nos está enviando los dólares, pero ustedes depositan en pesos, por eso no tienen límite de 200. Ah, listo, perfecto, Simón. No, igualmente pues por ahora no tenemos más preguntas. Igualmente, Alfredo, un gusto haberte respondido a la pregunta. Igualmente, Simón, me gustaría saber los asistentes dónde se pueden comunicar contigo. Se pueden comunicarse conmigo al correo electrónico simon.barragan@equity.com. Ese es mi correo electrónico. Si me escriben, yo estoy muy pendiente. Les respondo mañana mismo las dudas que tengan. Si tienen dudas en caso de Argentina de la tasa de cambio actual, lo podría consultar, porque el dato que te di es de hace un par de semanas. Entonces podemos buscarlo. Si me escribes, te envío la información con mucho gusto. Listo, dale, perfecto. Ok, Andrés, tú me estás haciendo una pregunta con respecto a si podemos encontrar una fecha de publicación de los informes trimestrales. Entonces, digamos que para saber las fechas hay dos maneras. La primera es que directamente las empresas hacen su anuncio en la página de inversionistas o si ustedes lo siguen en las diferentes redes sociales, sobre todo en estas redes, bueno, digamos que en sus perfiles de inversionistas, ellos hacen el anuncio.
O sea, o en su página ellos tienen como el calendario del mes y ellos colocan como tal día publicamos los estados y tal día hacemos la conferencia. Entonces, eso es como una manera, Andrés. La segunda es directamente a través de portales informativos. Bloomberg, Investing, también lo van a poder encontrar en FX Empire, bueno, en FX Empire, FX Street, no creo que hayan por ahí encontrar, digamos, tanto esa información, pero sin duda alguna me quedo con Bloomberg. En Bloomberg, tú, Andrés, vas a poder encontrar toda la información, pero hay algo interesante. Siempre en Investing, en sus artículos, sobre todo en sus artículos diarios, cuando una empresa hace publicación, normalmente siempre está como la información. Por parte de nosotros, el Distrito Financiero, nuestros artículos de panoramas matutinos, cuando hay publicación de estados financieros, pero un día antes nosotros estamos anunciando. Pero la mejor manera, Andrés, es que estés pendiente del calendario por parte de la propia empresa, porque esa fecha normalmente no la fijan los mercados, esa fecha la fija directamente la empresa. ¿Listo, Andrés? Igualmente, espero pues haberte respondido la pregunta sin ningún problema. Igualmente ya Simón les mencionó que lo pueden encontrar en el simon.barragan@equity.com. Igualmente también les dejo la información de Tania León, que es la Senior Account Manager, pero más que todo, quiero que sigan al broker, o bueno, los invito a todos ustedes a que sigan por favor al broker en sus redes sociales, qué pena. Pero sí, efectivamente, los pueden seguir en Instagram, los pueden seguir en Facebook y en LinkedIn, los pueden encontrar como Equity Latam. Ellos están publicando contenido todos los días, la verdad, contenido bastante bueno, contenido, la verdad, de calidad. Y no solamente este webinar, sino todos los webinars que el broker ofrece mensualmente, también los van a poder encontrar en la página de Facebook, en la parte de eventos. Van a poder encontrar todo, digamos que todo este contenido. Y por parte de nosotros, el Distrito Financiero, nos van a poder encontrar en nuestras diferentes redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp y adicionalmente pues también tienen mi correo electrónico. Igualmente, Simón, no sé si quieras agregar algo más. No, yo creo que pues esa es la información, a menos de que tengan alguna pregunta, yo creo que estamos bien. Listo, dale, perfecto. Igualmente, muchas gracias a ti, Simón, por bueno, por tu asistencia, por lograrte conectarte en estos minutos. Igualmente, nuevamente me disculpo por ese problema técnico que se presentó al inicio, pero nada, logramos dar todo el contenido y, por favor, súper pendientes de los webinars que vamos a realizar este mes, o que la mayoría de estos se van a centrar en entender más de los estados financieros. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente analista senior del Distrito Financiero. Igualmente, Jaime, un gusto nuevamente tenerte. Muchas gracias a ti por tu asistencia y adicionalmente por la asistencia de todos los demás. Nos veremos en un próximo webinar y como siempre, hasta luego y felices trades para todos.